caso, bro. Ya tuviste a Manuel, entonces lo vestiste de todo aquello que pensaste sin siquiera intercambiar palabras. Y eso significa que nosotros venimos con una maletica de creencias, venimos con una maletica de predisposiciones muchísimas veces hacia las personas. Entonces yo me comunico desde lo que pienso, desde lo que siento y desde lo que creo, antes de lo que digo. Una vez que yo tengo eso claro, tengo lo que se llama también el autoconocimiento. Me explico. Cuando yo sé lo que pienso, siento y creo, pero también conozco mis debilidades y también conozco mis fortalezas, yo genero en mí entonces también lo que es autoestima, lo que es seguridad, y desde allí también entonces empieza todo el proceso de comunicación. Entonces, si yo quiero tener una comunicación sana, clara, consciente y de efección, de esa comunicación que tenemos entre ambos. Bueno, el problema está en cuando esa comunicación no es tan buena, cuando nos empezamos a decir cosas que nos autosaboteamos, que de repente son esas creencias limitantes que no hemos trabajado, porque cuando hablamos de la comunicación con nosotros desde el punto de vista positivo es muy bueno, pero entonces ¿cómo cambiar esas creencias limitantes o esas cosas feas a veces incluso que nos decimos a nosotros? Primero darte cuenta, Ani, que las tienes. Porque cuando son creencias, las tienes como una especie de certeza. Ajá. Entonces tú creíste pensando que era así, que eso que yo pensé que no podía hacer es porque era de esa manera. Hasta que logras enfrentar y logras validar, voy a utilizar este término, que aquello que pensaba no era necesariamente así. Entonces ya de una forma u otra empiezo lo que llamamos a desmontar esa creencia. Emmanuel decía de repente, mira, yo quizás posiblemente no pueda hacer esta cosa, yo crecí pensando eso, creí eso, hasta que un día, oye, lo hiciste, eso, oye, como que aquello que yo pensé que no podía hacer, como que ahora sí lo puedo hacer sin un tipo de rollo. ¿Tú llegaste a pensar alguna vez que podías estar en un programa de televisión? No, para nada. Ahí está, entonces. Ahora sí sabes que lo puedes perfectamente hacer. Entonces, el detalle está en eso, en entender que aquello que yo me había autolimitado, vamos a ver, las creencias vienen, por citar dos cositas rapiditas, por experiencias personales. Guillermo monta bicicleta y se cae, entonces dice, las bicicletas son peligrosas. O viene mamá y me dice, no te montes en la bicicleta porque te puedes caer. Entonces, por las que yo aprendo, por experiencia personal, o aquellas que me induce la sociedad. No te montes acá, esto es malo, todos los hombres no lloran, los hombres son malos, etcétera, etcétera. Entonces claro, son creencias que vienen reforzándose hasta que tú logras enfrentar esa creencia con tu realidad. Y esa comunicación interpersonal empieza entonces también a cambiar. Vale. Guillermo, ¿y qué herramienta tú nos recomendarías como para darnos cuenta de esa realidad que estamos viviendo, que a veces simplemente percibimos las cosas o las juzgamos según nuestro pasado, simplemente? Tal cual, tú lo estás diciendo, según nuestro pasado. O sea, primero empiezas a hablar con Emmanuel. ¿Cómo habla Emmanuel con Emmanuel? ¿Qué palabras utilizas para hablar contigo? Cuando tú te enfrentas a Emmanuel, ¿qué tan gentil eres? ¿Qué tan amable eres contigo? Te aseguro que tú eres más pana con Alejandro, con Ana Karina que contigo, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando empieces a darte cuenta de esas cosas y tú empiezas a decir, ya un momentico, ¿por qué he de tratarme yo de esta forma? ¿Por qué estoy siendo tan rudo conmigo mismo? Entonces empieza a utilizar unas palabras diferentes contigo. Empieza a ser tú quizás un poco más amable. Y empieza, insisto, a enfrentar aquello que tú haces con lo que piensas que eres o con lo que piensas que haces. Me explico. Cuando tú entonces dices, es que soy tímido, ¿y qué es la timidez? La timidez de alguna otra forma es el temor a comunicarse o a hacer alguna cosa. ¿Por qué? Ajá. Por el temor también a equivocarme. Pero entonces tú puedes haber pensado, Alejandro, la misma Karina, yo en un principio no podía salir, de repente, Guillermo, todas estas, te puedo decir, en principio no me gustaba hablar. Ahora casi que hay que darle un batazo para que se calle. ¡Cállate, gato! ¿Okay? Ahora vivo de comunicar. Claro. Pero entonces el detalle es eso. Enfrenta lo que tú crees que eres con lo que realmente haces día a día. Y si para ti, para Emmanuel, para Alejandro, para Ana Karina, tú eres importante, entonces darte cuenta de qué estoy haciendo día a día para demostrar que yo realmente soy importante para mí. Empieza a cambiar tu comunicación contigo y vas a cambiar tu comunicación con el resto de la gente. Hay algo que está afectando mucho a nuestras relaciones, no solamente relaciones de pareja, sino también profesionales, de amistad o incluso familiar, que son precisamente estas creencias, pero también hay un diálogo externo que se ha reproducido mucho en redes sociales sobre el tema de amor propio y de que yo no debo cambiar absolutamente nada porque yo soy perfecto tal y cual soy. No, vale. Sin embargo, si esto está afectando mis relaciones, ¿cómo debería trabajarlo? No, o sea, sabiendo el diálogo que escucho en redes sociales y claro, lo que estoy viviendo. Ale, si nosotros viviésemos como se vive en redes sociales, ya el mundo hubiese explotado la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta guerra mundial. Claro. Yo creo que un solo mamonazo, ¿no? Entonces, porque lo que muchas veces se ve en redes sociales es falso, es una máscara.
¿Cuántas personas realmente viven como viven en Instagram? ¿Cuántas personas realmente son tan críticos como critican en TikTok, más que en TikTok, en X, que antes Twitter? Entonces, ¿qué pasa, Alejandro? Hay lo que llaman en psicología un locus de control interno. Lo que piensa Alejandro es lo importante para ti. O el locus de control externo. Lo que piensan los demás de Alejandro es lo que también es importante para ti. Busca entonces el balance entre lo que dicen los otros y lo que piensas tú y lo que realmente tú eres. Ahora bien, si tú vas a vivir en función de lo que los demás digan, ¿crees que eso va a ser beneficioso para ti? O si tú vas a vivir en función solo de lo que tú pienses, ¿tú crees que eso al final es beneficioso para ti? El budista, no Guillermo, el budismo dice, es el en el medio, es el balance, lo que permite entonces vivir en armonía contigo y con el resto de las personas. Claro, porque si también solo vivimos con que nosotros tenemos la razón y lo que pensamos es así, también caemos un poco en ser ególatras, ¿no? Porque todo es como yo digo, yo no me equivoco. Bueno, creo que todo está en el equilibrio. Hay que evaluarnos y también yo creo que decirnos, me estoy tratando como a lo mejor trataría a mi mejor amigo o a mi mejor amiga. ¿Qué pasa cuando llega tu mejor amigo y tiene un problema y tú le dices todo va a estar bien, tú puedes, vas a superar eso? No es solamente lo que yo diga, eso tampoco funciona, es lo que decía Ana Karina. El punto está aquí en que también tenemos que entender que las otras emociones, las llamadas entre comillas emociones negativas, son necesarias en la vida. Aquella persona que no conozca la tristeza y que no haya vivido en tristeza no va a valorar la alegría nunca. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Cuando me toca una emoción, entre comillas, insisto, negativa, aprendo de ella y la otra la disfruto de alguna otra forma. Eso me hace ser la persona que soy. Creo que lo he dicho en varias oportunidades y te voy a tomar como ejemplo. Si Ana Karina es la más hermosa de las semillas y yo la siembro en el más fértil de los suelos, bañado en un cielo azul, en un cielo brillante, en un sol brillante, pero si no te llueve, no vas a germinar. ¿Qué significa? Que también somos hijos de nuestras tormentas, somos hijos de nuestros problemas, somos hechos y forjados también en base a toda esa lluvia que nos ha caído. Por eso, somos quienes somos, en lo bueno y en lo malo, y eso es el autoconocimiento. Cuando sé que soy bueno y cuando tengo aquellas cosas que son oportunidades de mejora, ahí yo puedo entonces formar una mejor persona. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro momento de coaching, de terapia. Acá me encanta justamente cada vez que viene y yo creo que a la gente también, pero a veces estas conversaciones dejan muchas preguntas, así que regálanos tus redes sociales para que te escriban por allí. @Gatotel en Instagram.